Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para analizar un poco lo que está pasando en el mercado financiero y lo que viene ocurriendo en estas últimas ruedas y en estas últimas semanas, vinculado a lo que todos sabemos, ¿no? Tipo de cambio en la zona de los 1430, el dólar blue, los dólares financieros subiendo fuerte y al alza. Bueno, vamos a tratar de entender los motivos por los que está ocurriendo esto. En primer lugar, lo que hay que decir es algo que nosotros en este canal venimos anunciando desde hace un tiempo y que el gobierno viene negando rotundamente y que viene tratando todos los economistas de conochantas por esta situación. ¿Qué tiene que ver? Con que el tipo de cambio real multilateral de la Argentina está muy atrasado, el tipo de cambio está muy atrasado, la idea inicial del gobierno era una gran devaluación y que esa gran devaluación no se traslade a precios, lamentablemente se trasladó toda a precios y ese colchón de competitividad que se logró en diciembre, cuando se hizo la devaluación de 350 a 800 pesos por dólar, ya se perdió, ya se licuó, ya se destruyó. Y si ustedes ven el gráfico del tipo de cambio real multilateral, como les estoy mostrando ahora, podemos ver que está en la zona de 86, muy por debajo de la zona en la cual Massa tuvo que devaluar el año pasado previo a las PASO y muy cercano a la zona de peligro que es, bueno, lo que heredó Javier Milei el 10 de diciembre cuando el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa le dejaron un dólar en la zona de tipo de cambio real multilateral de 75. Este índice muestra que cuando está por debajo de 100 está muy atrasado el tipo de cambio y estamos en la zona de 86, chicos. Es inevitable que o retrocedan los precios o tenés que corregir el tipo de cambio. Como veo difícil que retrocedan los precios, va a tener que corregir el tipo de cambio. El gobierno insiste con que las microdevaluaciones van a seguir en el 2 y la inflación va a tender a cero y que a partir de ahí las microdevaluaciones del 2 le van a dar competitividad al dólar. Yo no la veo esa, pero bueno, el gobierno insiste con esa postura y mientras más insista con esa postura, el mercado más va a tomar decisiones. Y esto se está viendo en el mercado financiero. ¿Con qué? Con la tensión que estamos viendo en el tipo de cambio. Al mismo tiempo, el gobierno está posponiendo aumentos hacia el futuro, lo cual hace que el mercado observe que hay inflación reprimida y que la inflación va a seguir de manera constante en los próximos meses, con picos probablemente del 5% en los próximos meses. ¿Por qué? Porque el gobierno está posponiendo aumentos de tarifas que debería aplicar a partir del mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio. Bueno, lo fue pateando para adelante, eso trae mayor inflación futura o una tasa en el orden del 5, un piso más alto en el futuro, ¿no? Como quieran verlo. Entonces, bueno, las microdevaluaciones del 2 con un piso del 5 es inconsistente e incompatible. Al mismo tiempo, el gobierno hace un mes decidió bajar agresivamente la tasa de interés, por lo cual esa licuadora de pesos empezó a funcionar a mayor velocidad, ya fue una multiprocesadora y ¿qué hicieron los ahorristas? Se fueron a lo que es el tipo de cambio, empezaron a dolarizar carteras, entendiendo que una etapa ya había empezado a culminar. Otro de los aspectos que le mete presión al gobierno es la devaluación del 18% del real brasilero en lo que va del año y el fortalecimiento del dólar en la última semana prácticamente, en donde las monedas de los países emergentes empezaron a sufrir tensión, el real brasilero sufrió muchísima tensión, está en la zona de 5,65 y en las últimas 2 semanas la devaluación del real brasileño se hizo sentir fuerte. Este es otro aspecto que le mete presión porque Argentina es principal socio comercial, nuestro principal socio comercial es Brasil. Entonces, bueno, estamos en una situación compleja con nuestro principal socio comercial, se nos atrasa el tipo de cambio, al mismo tiempo Brasil devalúa, nos van a inundar de productos y no le vamos a poder colocar productos. Esa brecha entre Expo e Impo va a ser cada vez más grande y estamos en problemas. Otro de los puntos también, y este gráfico de Salvador Vitelli lo muestra muy bien, es que la acumulación de dólares en el primer semestre, si bien fue buena, en junio no acumulamos dólares, tuvimos posición vendedora y si no acumulamos dólares en el primer semestre, el segundo semestre la estacionalidad indica que las importaciones siempre son desafiantes y que las exportaciones empiezan a bajar. Entonces, en el segundo semestre nos vamos a encontrar en una situación más tensa desde el punto de vista cambiario. ¿Por qué? Porque exportamos mucho menos de lo que tenemos previsto históricamente y
al mismo tiempo vamos a importar una muy buena cantidad porque empezamos a pagar importaciones plenas. En este primer semestre tuvimos el aditivo de que podíamos colocar bopreales, de que podíamos patear importaciones, pero a partir de junio empezamos a pagar factura completa de importaciones y eso hace que, bueno, que la balanza comercial empiece a achicarse y se ponga en duda esa balanza comercial de cara al próximo semestre o quizás al inicio del año que viene. Esto siembra dudas sobre el programa porque el programa tiene dos pilares: superávit fiscal, superávit comercial. Si el superávit comercial está en riesgo la acumulación de dólares y esto representa un problema grave para la Argentina. Al mismo tiempo, el gobierno el viernes anunció cosas que al mercado no le gustaron. Primero, continúa el dólar 80-20, o sea, el Banco Central sigue rifando reservas para tratar de contener la brecha, porque el 20% de las reservas se liquidan en el mercado financiero para contener brecha, y eso hace que no ingresen esos dólares al Banco Central. Y si no ingresan esos dólares al Banco Central, tenés que pagar todas tus importaciones con un 80% de tus exportaciones. En el primer semestre se perdieron 9.000 millones de dólares que no ingresaron al Banco Central fruto de esta política, y sostener esta política en el segundo semestre empieza a meterle presión y riesgo al gobierno. Al mismo tiempo, el día viernes se anunció que la Argentina no va a modificar su política cambiaria, vamos a seguir devaluando el 2% y que no hay un cambio en esa perspectiva para el mercado. Y otra de las cuestiones que se anunció, que me parece un error conceptual muy grande, no primero reunirse con los bancos y después anunciar, no, el viernes anunciaron que el lunes se iban a reunir con los bancos para ofrecerle un canje voluntario de toda la deuda que está en pases que va a pasar al Tesoro. Esa deuda, al pasar al Tesoro, va a tener una tasa mayor de interés. Esos intereses y ese vencimiento le imprime mayor desafío al superávit fiscal que tiene que tener el gobierno, porque el superávit primario tiene que ser cada vez más grande para poder pagar ese conjunto de vencimientos financieros que tiene la Argentina, para poder también tener superávit financiero, y eso obliga al gobierno, que está en una situación compleja desde el punto de vista económico, a que el superávit sea cada vez más consistente. Y lo obliga el gobierno, además de la ley de la idea de emisión cero, a que solo la deuda se pague o con roleo, la deuda en pesos, o con superávit. Por lo tanto, el mercado empieza a olfatear que si trastabilla el superávit, trastabilla el pago de la deuda y puede entrar en una situación de default de la deuda en pesos, porque el gobierno decide no emitir más pesos para pagar deuda. Entonces, todo este conjunto de cuestiones pone en situación al gobierno de realmente tensión. El mercado viene mirando todos estos indicadores, viene analizando y observando y empieza a tomar sus decisiones. ¿Cómo? Acelerando el proceso de devaluación en el tipo de cambio financiero, expandiendo brecha y diciéndole al gobierno que hasta acá la primera parte del plan salió relativamente bien para el gobierno, porque pudo acumular algo de dólares, porque pudo mostrar un superávit, independientemente de un montón de cuestiones que podemos discutir, pero que el segundo semestre las cosas puede cambiar diametralmente, y un aspecto muy importante de todo esto es que el mercado ya descartó la recuperación en B que prometía el gobierno y que estamos en inflación con recesión y no sabemos si esa recesión se va a transformar en una situación de recuperación en U o recuperación en L. Son las dos posibilidades que ve el mercado, y el mercado toma sus decisiones. ¿Qué hace? Se protege, se cubre, y cuando el mercado se protege y se cubre, te está dando un mensaje, y si no entendés el mensaje por parte del gobierno, bueno, la factura va a ser más cara en el mediano y largo plazo. Entonces, todo esto está pasando esta semana en el mercado, viene pasando la semana pasada. Nosotros lo advertimos en estas columnas, semana tras semana venimos hablando. Hace 6 semanas yo hablaba del atraso cambiario. Fui muy criticado por hablar del atraso cambiario, incluso en los comentarios, y pasaron 6 semanas y nos dimos cuenta de que esa situación se corroboró y terminó sucediendo tal cual lo planteábamos. Era insostenible seguir atrasando el tipo de cambio de la manera que lo estaban haciendo, y bueno, y ahora estamos haciendo este video
y probablemente dentro de 2 o 3 semanas el gobierno avance con algún tipo de decisión. No lo sabemos. Lo cierto es que el gobierno está empecinado en no cambiar de política. ¿Por qué? Porque le rompe algunos logros de cristal que ha logrado. ¿Por qué digo logros de cristal? Porque la inflación a la baja, como la está teniendo en los últimos meses, a costa de una gran recesión, puede volver a tomar impulso fuerte si hay una devaluación. Y el gobierno no quiere destruir los logros que ha tenido en este primer semestre. ¿Por qué? Porque obviamente va a pagar los costos políticos y no se lo puede trasladar al gobierno anterior como si se lo puede trasladar cuando asume, ¿no? Entonces, bueno, está en un problema. El gobierno hizo una gran devaluación al inicio, ese fue el plan. La segunda parte del plan era que toda esa devaluación no se traslade a inflación, porque el diagnóstico era la economía ya está tomando precios de 1.500. No pasó. No pasó eso que el gobierno pensó y que analizó, fue un error de diagnóstico. El gobierno pensó que iba a tener un gran colchón de competitividad porque la inflación en el primer semestre iba a estar en el orden del 50% y no del 114% como estuvo. Eso le quitó toda la competitividad y tiene que encontrarse con una nueva devaluación por la presión que hoy está teniendo. Y esa parte del plan salió mal y no lo quiere aceptar el gobierno. Lo otro que pensaba el gobierno era que con la gran recesión que se iba a generar, la gente iba a volcar los dólares al mercado, cosa que hizo en una primera etapa, pero después dejó de hacerlo. Y también pensó el gobierno que esa gran recesión iba a hacer que los precios caigan muy fuerte y que retrocedan incluso y que en algún punto tenga deflación. Tampoco ocurrió. Tampoco ocurrió. Y esto es parte de un error de diagnóstico, parte muy importante de errores no forzados que se fueron cometiendo y parte de decisiones que se tienen que tomar y que no se tomaron. En consecuencia, el gobierno está en una situación compleja que la tiene que resolver y que para resolverla hay que tomar decisiones. Y me parece que el equipo económico no comunica bien, cometió errores muy importantes de comunicación y que el mercado se los hizo pagar. Veremos cómo desandan el camino en las próximas decisiones. Lo que sí es muy importante para protegerse es, cada vez que hablamos de este canal lo hacemos con la objetividad de que ustedes puedan tomar las mejores decisiones financieras. Podemos acertar, podemos equivocarnos, pero hace tiempo venimos advirtiendo y cada uno de los suscriptores de este canal ven que venimos advirtiendo que esto que está pasando era una de las posibilidades. Bueno, termina ocurriendo y nos encontramos con una situación muy tensa y muy compleja. Dijimos allá en un café económico por allá por el mes de abril, si el Merval no ve recuperación en B, va a corregir. Bueno, ahora veremos si esa corrección es lateral porque la recuperación es en U o si es una fuerte baja porque la recuperación es en L. No lo sabemos. Lo que sí es muy importante es entender la complejidad del contexto que estamos atravesando y que, bueno, que en definitiva lo que le está pasando al gobierno actual es lo que le pasó a los gobiernos anteriores. Al gobierno de Cristina Kirchner, al gobierno de Mauricio Macri, al gobierno de Alberto Fernández y a la etapa en la que estuvo Massa. Cada devaluación acortó el ciclo de necesidad de una nueva devaluación, acortó el ciclo de velocidad de crecimiento de la inflación y cada etapa nos dejó una devaluación mayor, una inflación mayor y una corrección mayor, lo que tiene que ver con los mercados y con las brechas. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en este segundo semestre. Quería volcarles este video para que ustedes puedan sacar sus conclusiones y ayudarnos a pensar en conjunto todas estas cuestiones que realmente son muy complejas. Les dejo un gran abrazo y todos los que quieran suscribirse al canal, darle like y por supuesto los que quieran hacer consultas, consultorio financiero acá abajo, cerrar una consulta para tener un encuentro mano a mano conmigo y charlar lo que les parezca de finanzas. Gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo video.